En el Classroom vamos a encontrar acá la clase 8. Y vamos a descargar. Vamos a empezar con el ejercicio. Sí, empezamos con el 25. Vamos a descargarlo. Y una vez que lo tienen descargado, me avisan para que lo empecemos a resolver. Vamos a tener en cuenta algunos detallitos. No se olviden de avisarme en cuanto lo tengan. Muy bien. Perfecto. Bueno, vamos aquí. Profe, Dime. ¿puede poner pantalla completa? Porque no se ve. Ahí. Ahí se ve. Sí. Muy bien, perfecto. Bueno, entonces, aquí tenemos una planillita que funciona a modo de liquidación de sueldos, bastante básica. Tenemos código del empleado, nombre y apellido, y una columna de categorías.
En la columna del básico, nosotros vamos a tener que colocar el importe que le corresponde según la categoría. En la parte inferior vamos a tener tablitas con distintos valores: obra social, categoría, jubilación, después la asignación por hijo, y luego vamos a tener que averiguar cuántos empleados hay por categoría y la recaudación correspondiente según la categoría. Que después le vamos a estar agregando más columnas, o sea, para practicar con las otras funciones que ya habíamos visto antes, que era contar puntos sí, sumar puntos sí. Y las otras dos más nuevas. Entonces vamos por partes primero. Acá abajo tenemos la tablita de las categorías y me dice que aquellos empleados, vamos a poner un bloc de notas y vamos a armar acá el enunciado. Vamos a expandirlo, ahí está. Según la tabla me dice que si la categoría es igual a A, entonces será 90.000. Ese sería el importe que le corresponde. Luego tenemos la siguiente categoría. Si la categoría es igual a B, entonces el importe es diferente. Por último, caso contrario, que acá después vamos a hacer una pequeña modificación. Caso contrario, 65.000. Vemos que tenemos tres resultados. Me tiene que devolver o 90.000, o 78.000, o 65.000. Cuando tenemos más de dos resultados, significa que acá tenemos que utilizar la función del sí, que tiene la estructura compleja, porque recordemos que la estructura simple me va a devolver valor verdadero y valor falso. Si ya tengo un tercer valor, obviamente voy a necesitar una estructura un poquito más grande. ¿Cómo era la función del sí? Teníamos el sí. Teníamos acá la prueba lógica o condición, prueba lógica 1 y el valor verdadero correspondiente a esa prueba lógica. Después teníamos otro sí nuevito con su respectiva prueba lógica. Y el valor verdadero que corresponde. Entonces acá tenemos el primer resultado para el valor verdadero, el segundo resultado para el valor verdadero, y por último el caso contrario, en caso que no sea ni A ni B, que por descarte esta persona tiene categoría C. Ahí es donde vamos a colocar el valor falso. O sea, este es el valor que va a devolver siempre y cuando no se encuentre en ninguna de estas categorías. Entonces este resultado va a ocupar el último lugar. Lo que había que prestar atención en la estructura más compleja era el tema de los paréntesis. Acá estoy abriendo un paréntesis, acá estoy abriendo el segundo paréntesis. Entonces, según la cantidad de paréntesis que yo abro, es la cantidad que voy a cerrar al final de todo. Entonces, al final de todo, cerraría dos paréntesis. Esta es la estructura que nosotros vamos a armar ahora. Vamos aquí. Tengamos presente que... Vamos a hacer un poquito más grande. Ahí está. Nosotros podemos armar la función totalmente de cero dentro de la celda, o si nos resultaba más cómodo utilizar el asistente, podíamos usar el asistente sin ningún inconveniente. Yo en este caso voy a escribir la función dentro de la celda. Y empiezo con el sí. Siempre guíense
de la estructura que les muestra bajo Excel para saber dónde es que están ubicados. Lo primero que tengo que averiguar es la categoría que tiene cada uno. Y voy a empezar con la primera categoría, que es la A. Entonces pregunto, si la categoría, que es C4, en toda la columna me encuentro con textos. Por lo tanto, el operador que voy a utilizar acá es el operador igual. Siempre que tenemos texto en la celdita que seleccionamos, usamos el igual. ¿Igual a qué? Yo tengo que utilizar la información según los datos que aparezcan acá. Yo tengo la letra A, la letra B y la letra C. Entonces, esa es la información que voy a colocar acá. Yo puedo, o bien, colocar la letra A entre comillas, o si me gusta usar las referencias, puedo ir acá a la tablita inferior y seleccionar directamente la celda donde se encuentra la letra A. Si yo lo hago de esta manera, está perfecto, no hay problema, pero no tengo que olvidarme que esta tabla es una tablita auxiliar. Por lo tanto, yo después voy a hacer autollenado, así que estas celdas tienen que estar bloqueadas con F4. En este caso, para que nos resulte más sencillo, yo voy a escribir entre comillas la letra. Lo que sí voy a tomar como referencia es el monto, el número. Entonces acá ya tengo la primera parte. Si la categoría es igual a A. Si es igual a A, entonces ¿qué iba a pasar? El monto iba a ser 90.000. Entonces lo que me va a estar devolviendo Excel va a ser este importe. Este sí, no lo voy a escribir, voy a tomar la celda del resultado. Y bloqueo con F4. Punto y coma. ¿Cómo vamos hasta acá? En el armado, ¿me van siguiendo? ¿Hay alguna duda? Ok. Muy bien. Bien, ya tenemos la primera parte, o sea, la primera condición, listo, ya la tenemos. Ahora viene la segunda parte. Entonces acá, nuevamente abro otro sí. No le pongo el igual ni nada, simplemente escribo la palabra sí para continuar con la función. Y vuelvo a armar todo nuevamente. Nunca se olviden este detalle, yo estoy armando la función en la fila, en este caso estoy en la fila 4. Yo después voy a hacer autollenado, por eso la función es tan extensa, porque yo estoy viendo todas las probabilidades, todas los posibles resultados que pueda haber. Entonces yo, como estoy armando la función en la fila 4, tengo que continuar con la celda C4. Entonces acá voy a preguntar si en esta celda puede ser que esté la letra B, o sea, la categoría B. Punto y coma. ¿Qué pasa si encuentra, si es igual a B, entonces va a ser otro monto totalmente diferente, el cual voy a buscar aquí abajito y lo bloqueo. Fíjense que se repite, lo único que estoy cambiando es la letra que va entre comillas y la celda del importe, pero después la primera parte es todo lo mismo. El sí, paréntesis, la celda y el igual. Sí, paréntesis, la celda y el igual. Es exactamente lo mismo. Acá habíamos dicho lo siguiente. Le dijimos, bueno, caso contrario, 65.000. Caso contrario, que no sea ni A ni B, por descarte decimos que el importe va a ser 65.000, ya que si no es ni A ni B,
Al final de todo, esta persona tiene categoría C. Pero vamos a hacer una modificación y vamos a ver por qué hay que hacer un pequeño retoque en esta última parte. Voy a hacer de cuenta que ya está perfecto, que va a estar bien, y que era lo que hacía al final de todo, cerraba con 2 paréntesis, que es la cantidad de sí que yo tengo abierto. Acá hay 1 y acá hay 2. Entonces los 2 los cierro al final. Al apretar Enter me devuelve un resultado. ¿Cómo vamos hasta acá? Me pudieron llegar, se quedaron en el camino. ¿Cómo vamos? Cuando apretaron Enter les devolvió un resultado, les apareció error. Muy bien. Bueno, ahora vamos a ver por qué hay que hacer un cambio. Bueno, acá vemos que me devolvió este importe de 78.000. Si yo me fijo en la tablita inferior, vamos a ver que este importe hace referencia a la categoría B. Voy a probar. Voy a cambiarle la primera letra y voy a poner A. Automáticamente, como armamos la estructura, la función del sí la armamos bastante extensa, ¿qué es lo que le estamos diciendo? Le estamos diciendo a Excel, fíjate si en la celda C4 se encuentra la letra A. En caso que acá adentro esté la letra A, quiero que devuelvas este importe. Entonces se fija y dice, bueno, ¿esta celda tiene como contenido la letra A? Sí. Entonces devuelve este resultado. Vamos a cambiarlo y vamos a poner la letra C. A ver qué devuelve. Perfecto. Entonces analizamos. Excel pregunta, bueno, C4 es igual a letra A, o sea, contiene la letra A. Acá en este caso no contiene una letra A. Entonces no devuelve este resultado y pasa a la siguiente pregunta. C4 es igual a B. Tampoco. Entonces, por descarte, directamente devuelve el último importe. Ahora bien, ¿qué pasa si yo acá cambio la información y de repente pongo cualquier cosa? O sea, vamos a poner X. Fíjense que yo puse categoría X y me está devolviendo 65.000. ¿Qué pasa si yo pongo otra letra? Si pongo la K, sigue diciendo 65.000. Si pongo incluso cualquier cosa, también me deja el importe de 65.000. Entonces, acá tenemos un pequeño problema, porque al dejar la función de esta manera, le estamos diciendo que si en esta celda no está la A y no está la B, no importa lo que esté escrito acá adentro, si es una letra, un número, un código, lo que sea que al usuario se le ocurra agregar, entonces devolveme este resultado. Esto está mal porque acá yo tengo estas categorías, la A, la B y la C, nada más. Si dice cualquier otra cosa, lo ideal sería que acá, si por ejemplo tiene texto, tiene otra cosa distinta, que me aparezca o bien o un mensajito, un texto, o directamente que me diga 0, cosa que no me haga ningún tipo de cálculo si hay una categoría diferente.
Por lo tanto, hay que hacer una modificación y le vamos a decir, y le vamos a preguntar si la categoría es igual a C, entonces será 65.000. Caso contrario, que sea cualquier otra categoría o cualquier otro contenido, le vamos a poner un 0. Entonces acá, esto último lo voy a borrar porque voy a preguntar por la siguiente categoría. Si en esta celda está la categoría C, que me devuelva este importe. Y ahora sí, punto y coma. Si no es A, si no es B y si no es C y el usuario cargó cualquier otra cosa, que me devuelva 0. ¿Cuántos si abrí? Tengo. Ahora tengo abiertos 1, 2 y 3. Entonces yo acá al final cierro 1, 2 y 3. Hago el autollenado y fíjense que si yo me equivoqué al momento de cargar algún dato, automáticamente en la celda me va a aparecer con un guioncito. Yo esto lo podría reemplazar, en vez de un 0 le podría colocar, por ejemplo, para avisarle, categoría errónea. Entonces, esta sería también otra forma de avisarle, mira, cuando cargaste se ve que te equivocaste en la planilla y pusiste cualquier otra cosa. Entonces acá le va a decir categoría errónea. Pero en este caso, como la columna del básico, yo voy a usar estos valores para después hacer cálculos. Por ese motivo le voy a dejar, en vez de un texto, le voy a colocar el 0. Ya que si le dejo un texto, puede ser que más adelante tenga un problema y me devuelva cualquier cosa en los resultados. Bien. ¿Cómo vamos hasta este punto? ¿Se entendió el motivo por el cual agregamos acá el 0? Y preguntamos, ¿quedó alguna duda? Profe, Dime. en la categoría C me aparece falso. En la categoría C, ¿lo tenés armado como se encuentra acá? Sí, recién modifiqué eso. Okay. Y después al final de todo le pusiste el 0. Sí. Okay. ¿Podrás compartir pantalla? A ver qué pudo haber pasado. ¿Cómo es compartir? Me olvidé. No hay problema. Vas a la pestaña, ahora en el Meet. Te fijas en los iconos que están en la parte inferior del Meet. Sí. Y hay uno que tiene un cuadrito con una flechita que apunta hacia arriba. Sí. Bien, yo voy a dejar de presentar. El momento que haces un clic, elegís la opción toda tu pantalla. ¿Y ahora compartir? Bien. Haces un clic en la miniatura que te muestra, que seguramente va a ser como el Meet, pero más chiquitito. Le haces un clic para activarla y luego compartir. Me apareció la pantalla y me aparece compartir y cancelar, pero me activa cancelar. Bien, pero tenés que hacer un clic en esa miniatura que te apareció en la ventanita para seleccionarla. Ahí está, ahí está. Muy bien, very good. Muy bien, perfecto. Joya. A ver qué pacho. Si es igual a... Ah, ahí está. Fíjate que
hay un problema en la última parte. Hacele un clic a la función, a la última parte donde están los paréntesis cerrados y vamos a borrarlo. Vamos a hacerlo de ceritos aparte. Deja únicamente el sí y el paréntesis. Borralo, borralo. Ahí está. Bien, muy bien. Seleccionamos la celda de la categoría. Bien, y esa preguntamos si es igual a C. Sí. Perfecto, punto y coma. Y recién ahora seleccionas el importe. Y bloqueamos la celda. Ahora sí. Punto y coma. Hasta contrario. 0. Y ahí sería el 0. Y cerrás los 3 paréntesis. ¿Dónde estaba el error? El problema había sido que en vez de seleccionar la celda de la categoría para preguntarle si era igual a C, tenías seleccionado el importe, o sea, la celda que tiene los 65.000. Y estabas preguntando si esa celda es, fíjate que en la segunda, ahí está. Y ahí te, perfecto, very good. Te habías confundido al seleccionar las celdas y te quedaba falso porque no tenías ningún valor verdadero puesto adentro. Ajá, bien. Ahora dejar de compartir. Exacto. Gracias. No, por favor. Después la jubilación va a ser más sencillito. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Les salió? ¿No les salió? Bien, profe. Ok. Bien. Bueno. La jubilación es sencillito porque me dice que representa un 18%. Sería un 18% del básico. Entonces acá es una multiplicación nada más. Porque fíjense que simplemente me muestra el porcentaje, no me dice un valor y un porcentaje, otro dato y un porcentaje. O sea, no hay condición. Es 18% para todos. Entonces del básico le calculamos el 18%. Selecciono la celda correspondiente al 18% y la bloqueamos. Bueno, parece que voy a tener que bajarle el 18%. Es un poco mucho. Vamos a reducirle. Vamos a ponerle un 9%. Ahí está, ahí me gusta más. Bien, la jubilación, si ustedes quieren pueden dejarle el 18%, yo se lo bajé a 9%, pero no sea tanto. No se olviden que después la jubilación son aportes, por lo tanto, lo que obtengamos tanto en jubilación como el porcentaje de obra social, después se lo vamos a estar descontando del básico. Tengan siempre presente ese detalle. Profe, Dime. ¿de dónde saca el porcentaje? En la parte inferior, debajo de la tabla, están las tablitas auxiliares. En caso que no se vea, con la barra de desplazamiento, desplázate hacia la derecha un poquitito y ahí sale el porcentaje. Ahí yo se lo cambié y le puse 9. Y es una multiplicación nada más. El básico por el porcentaje. Y después, bueno, obviamente bloqueamos la celda para que nos permita hacer el auto llenado. Yo tengo jubilación 18%, ¿puede ser? Sí, se la acabo de cambiar. No cambié el mío. No, la cambié yo en el mío. Por eso les digo a ustedes, si quieren pueden cambiarlo o no. Porque me pareció un poco
Pero pongo por 18 o pongo 9. Como quieras, puedes dejarle 18 o el 9%. Yo le voy a poner 9, para que no sea tanto. Más que nada porque el salario es bajo. Por eso el 18% de la jubilación parece bastante. En comparación de lo que están cobrando. Bien. Bueno, acá una simple multiplicación básico por el porcentaje que está acá abajito de la jubilación. Ahora, yo acá tengo porcentaje de obras sociales y tengo una lista de distintas obras sociales. Voy a la parte inferior y me encuentro con una lista bastante larga, porque tengo un total de 5 obras sociales, cada una con su propio porcentaje. Entonces vamos a tener que hacer algo similar al de la categoría, pero un poquito más extenso. Entonces vamos a armarlo. Si la obra social es OSDE, será el 5% del básico. O sea, no tengo que olvidarme este detalle, tengo que calcularlo sobre la columna del básico. Y así con cada una. Si la obra social es FEMEVA, será el 8% del básico. Osmédica será el 7% del básico. UP será el 6% del básico. Y acá voy a preguntar también si la obra social es OSECAC, será el 4% del básico. Caso contrario, que no tenga ninguna de estas obras sociales, será 0. Porque de repente puede ser algún empleado que recién está iniciando y capaz que no está en blanco todavía. Por lo tanto, puede ser que no tenga obra social. Puede que la celda esté vacía. Entonces, por las dudas, voy a tener un caso contrario que sea 0. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 condiciones y después el caso contrario. ¿Sí? Este va a ser un poco más extenso. Así que vamos por partes. Vamos aquí. Vamos a hacer bien grande para que se vea. Y vamos a ponerle sí. Igual que hicimos con el anterior para averiguar el básico que preguntábamos la categoría, acá va a ser según la celda de la obra social. Si esta obra social es igual, y como tenemos textos, siempre recuerden esto, si en esta columna tenemos todos textos, utilizaremos el igual. Y voy a preguntar tal cual el orden en que yo lo tengo en la tablita auxiliar, así es más sencillo. Primero el OSDE, después FEMEVA, Osmédica, UP y OSECAC. Punto y coma. ¿Qué es lo que voy a hacer? Acá me dice que va a ser un 5% del básico. Entonces, yo tengo que agarrar la celda donde se encuentra el 5%, que es el porcentaje que corresponde, bloquearlo porque es una tablita auxiliar, y multiplicarlo después por el básico. El básico, recuerden que estamos en la tabla principal y en la columna del básico van cambiando, o sea, no son fijos.
Entonces esta celda no la bloqueamos, queda así. Antes de continuar, vamos a ver un detalle. Fíjense que en todo se tiene que hacer el mismo cálculo. El porcentaje correspondiente del básico. El porcentaje del básico. Todo va a ser la multiplicación sobre la misma celda, o sea, sobre el básico. Nosotros habíamos visto que había una forma resumida de hacer el cálculo, en vez de, pues yo tengo que hacer este mismo cálculo para todo. Porcentaje por básico, porcentaje por básico, porcentaje por básico. Así que puedo hacer lo siguiente, dejar únicamente el porcentaje, o sea que me devuelva el porcentaje nada más. Para que no sea tan extensa la función. Pregunto por la siguiente obra social, siempre seleccionando la celda de la fila en la que me encuentro. Si esta es FEMEVA. Si resulta que es igual a FEMEVA, entonces busco el porcentaje correspondiente y lo bloqueo. Punto y coma. No se olviden de la estructura como tiene que ir. Primero la celda, después el igual y luego el valor. Si la obra social es igual a Osmedic, entonces tengo que ir abajo y colocar el porcentaje. Fíjense cómo se va repitiendo la misma estructura. Si paréntesis F4 igual. Si paréntesis F4 igual. Lo único que está cambiando es el nombre que yo le estoy colocando de la obra social y la celdita donde se encuentra el porcentaje. Pero en sí la estructura es exactamente lo mismo. Si F4 es igual. UP. Si resulta que es igual a UP, va a ser un 6%. Y pregunto por la última, que es OSECAC. En caso que sea OSECAC, un 4%. Y habíamos dicho que si no era ninguna de las que están ahí en la tablita, caso contrario, por descarte al final será 0. ¿Por qué? Porque puede ser que la obra social, que no tenga obra social, o que nos hayamos confundido al cargar los datos y hayamos puesto cualquier otro nombre de los que nos corresponden. Una vez que terminé, ¿cuántos paréntesis voy a cerrar? 1, 2, 3, 4, 5. Al final de todo, 5 paréntesis. Si yo lo dejo así como está, lo que va a devolverme Excel es simplemente el porcentaje. Me va a devolver o el 8%, o el 7%, o el 5%, o el 4%. Lo que me está faltando al final de todo es calcularlo sobre el básico. Entonces, para eso, una vez que cerré el último paréntesis, ahí le pongo por el básico. Así me olvido en paréntesis. Ahí está. Ay, me había olvidado de algo. Entonces, Excel lo que va haciendo es lo siguiente. Se fija, bueno, si la obra social es OSDE, entonces devuélveme este resultado. Y Excel después va al final de todo, porque dice, bueno, la función del si arranca acá y termina acá.
¿Qué más hay a continuación? Se fija si hay alguna otra cosita y se da cuenta que acá hay un cálculo matemático. Entonces hace este porcentaje que acaba de capturar por la obra social que corresponde a OSDE y luego le hace la multiplicación al final de todo. Si yo esto no lo hago, o sea, si yo la multiplicación no la hago al final, lo que tendría que hacer es lo siguiente. Si yo lo quiero armar, no la versión resumida, sino la versión completita, tendría que quedar. Si es OSDE, el 5% que lo bloqueo, multiplicado por el básico. Como estoy en la fila 5, entonces por eso estoy trabajando con el 5. Y así con todos. Si la obra social es FEMEVA, entonces está bien, porque el orden no afecta nada. El básico por el porcentaje. En el caso de la multiplicación se puede cambiar el orden de las celdas. Si la obra social es osmédica, entonces sería el porcentaje de osmédica multiplicado el básico. Entonces, fíjense que se está haciendo la multiplicación acá adentro. Esta es otra opción. Es un poco más extensa porque va a quedar la función un poco más larga. Pero también se puede resolver de esta manera. En este caso yo prefiero hacer la multiplicación al final de todo, porque tengo la ventaja que estos porcentajes se van a multiplicar siempre por la misma celda, por la celda del básico. Entonces aprovecho eso y hago el cálculo. Si en algún momento me equivoco y pongo cualquier otra cosa, me devuelve vacío, igual que habíamos hecho en el del básico. En un principio, sobre todo ahora que la celda es mucho más, o sea, los valores que están acá son mucho más extensos, puede parecer muy complicado, pero fíjense que después se hizo autollenado y Excel completó el resto. O sea, no tuvimos que ir nosotros celda por celda haciendo el cálculo. Excel ya armó todo completito. Váyanme avisando cómo van, si se perdieron, si les tiro algún error. La mayoría de las veces, uno de los errores más comunes es que nos hayamos olvidado o de cerrar un paréntesis o algún punto y coma en el medio. Esos son los errores más comunes en Excel, lo cual es normal, ya que la función es bastante extensa.
váyanme avisando cómo va. ¿3.900 no importa? ¿Sí? 3.900. Very good. Un par de minutitos más y continuamos con la siguiente. En el caso del total de descuento y luego la asignación por hijo va a ser, bueno, y el último el neto. Esos van a ser cálculos simples, formulitas sencillas. Profe, Dime. en la obra social FEMEDA me da 0. ¿Vuelvo a compartir pantalla? A ver, sí. Ah, fíjate cómo está escrito. La función es la segunda. Porque no, un problema. Porque busca que esté exactamente igual. A ver ahora. Y después del primero, autollenado. Ahí está. Very good. Gracias. Ese es otro de los detalles que pueden generar errores. Por ejemplo, acá, más que nada, acá ya están cargadas las planillas, pero en algún momento puede ser que les ocurra, si están cargando los datos ustedes, o puede ser que les dé alguna planilla a propósito con ese error, que es el siguiente. Algo que muchas veces pasa cuando estamos escribiendo es que de repente escribimos y por una cuestión automática uno termina de escribir y hace un espacio en blanco. Ese pequeño espacio en blanco me puede generar un error. Entonces, lo que tienen que hacer es, si el día de mañana cuando ustedes estén haciendo un ejercicio donde deban armar la planilla, pues yo acá se las estoy dando armada,
cuando tenga que armar la planilla, supongamos que armé toda la función del sí, hice autollenado y de repente todos los que son OSDE me dieron todos mal, por ejemplo. ¿Qué es lo que tienen que hacer? En vez de revisar la función, lo primero que van a hacer es revisar la celda. De ser necesario, le cambio el ancho de la columna para expandirlo más. ¿Cómo sé si hay un espacio en blanco o no? Porque Excel no me va a decir, mira, tenés un espacio en blanco y ahí está tu error. Lo que tienen que hacer es, van a la celda, que es la celda que devuelve el error, pues fíjense que, por ejemplo, solamente hay un error donde está el OSDE. Entonces me voy a la celda y hago doble clic acá en la parte que está vacía, hago doble clic acá. En el momento que hacemos doble clic, fíjense que el cursor está titilando y hay un espacio en blanco antes. Y ahí sacamos el espacio. Sí, este es uno de los posibles errores dentro de Excel cuando estén armando sus propias planillas. Si luego de haberle sacado el espacio en blanco me sigue generando un error, ¿qué es lo que tengo que hacer? La función esta es bastante extensa, pero ¿dónde está principalmente el error? El error me dice que está, por ejemplo, en OSDE. Lo que tengo que hacer yo es revisar primero, más que nada, en la parte de la función, aquella donde esté OSDE. Si de repente el error ocurre en OSECAC, entonces yo lo que voy a hacer es no voy a revisar todo directamente. Me voy donde está el supuesto error, en el apartado de OSECAC. Eso ya después, con la práctica uno lo va aprendiendo, pero el espacio en blanco es uno de los mayores errores cuando están armando las planillas. Y no es algo que uno lo pueda ver a simple vista. Hasta que no haces doble clic no te das cuenta si hay un espacio o no. Bien, para la columna del total de descuento va a ser la suma de lo que obtuvimos en la jubilación más lo que obtuvimos en la obra social. Es simplemente una suma, sin condición ni nada. Una formulita sencilla. Luego, en lo que es la parte de asignación por hijo, lo mismo. Hacemos el siguiente cálculo. Es una multiplicación, ya que la asignación por hijo no es si tiene tantos hijos va a tener un importe, si tiene tanta cantidad va a tener otro importe distinto. No, para todos es lo mismo, que va a ser de 13.000. Entonces sería la cantidad de hijos multiplicado 13.000 y bloqueamos la celda. Acá, por ejemplo, no importa si esta persona no tiene hijos, porque al multiplicar cualquier número sobre 0 me va a estar dando siempre 0. Así que es simplemente una multiplicación.
Una vez que lo tenemos, el neto también va a ser una formulita sencillita. Uy. Y acá vamos a tener en cuenta lo que es la parte de el sueldo básico, menos el total de descuento, más la asignación por hijo. Apretamos Enter. Ahí lo tenemos. El básico menos el total de descuento más la asignación por hijo. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Quedó alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido? Ok. Bien. Bueno, ahora vamos guardando. Más abajo nos encontramos con una pequeña tablita auxiliar. Denme un minutito.
Bien. Bueno, vamos a continuar ahora con la parte inferior de la planillita. Me dice, empleados por categoría. O sea, acá tengo que tener en cuenta cuántos empleados hay por categoría. Después me habla de recaudación por categoría. Así que lo que podríamos hacer es darle un nombre a los rangos, ya que después vamos a estar haciendo, yo en este caso me gustaría hacer autollenado para ahorrar, para no tener que hacer uno por uno. Tengan presente, en el caso de los rangos, si es necesario, aléjense usando acá el menos, se van alejando para poder ver toda la tabla entera. Así les resulta más cómodo. Fíjense en este detalle, los rangos que elijan, o sea, los rangos que seleccionamos y a los cuales les damos el nombre, todos los rangos tienen que tener la misma cantidad de celdas. Yo acá tengo desde C4 hasta C22. Si de repente me voy acá al neto, no puedo seleccionar este rango, porque es totalmente distinto del otro. O sea, la misma cantidad de celdas, tanto en uno como en otro. O sea, todos tienen que tener la misma cantidad. Entonces voy a seleccionar las celdas que contiene la categoría y le voy a asignar como nombre categoría. Categorías. Después voy a ir a las obras sociales y también lo voy a hacer, porque la tablita no está, pero la vamos a hacer. Obra social. Y Enter. No se olviden siempre del Enter. En el caso de los hijos también voy a hacer le voy a asignar el nombre al rango. Y en el neto vamos a tener el neto. Ahí les voy a dejar los... hay rangos distintos. Categoría, hijos, neto y obra social. Bien, no se preocupen por los otros rangos que aparecen acá. Tenemos dato y tabla. En caso que se quiera hacer algún cambio, alguna actualización, con respecto a los rangos, en la pestaña de fórmulas, en el grupo de nombres definidos, podemos administrarlos. Administrador de nombres. Y acá podemos eliminar o modificar aquellos rangos que hayamos creado y sin querer no hayan quedado correctos. Categorías, hijos, neto y obra social. En cuanto tengan los... en cuanto tengan los rangos, comenzamos.
Perfecto. Y vamos a acercarnos y aquí. Bien, yo quiero saber cuántos empleados tengo, por ejemplo, de cada una de las categorías. Entonces vamos a usar contar.si. Yo necesito las categorías, así que vamos a poner categorías. Y en el criterio seleccionamos, en este caso como ya tengo la tablita armada y está escrita la categoría, selecciono la celdita que está ahí. Y presiono Enter. Y autollenado. Una vez que lo tengan, bien. En el caso de la recaudación, tengan presente esto. Cada vez que mencione la palabra recaudación, significa que vamos a hacer una suma. Entonces sería sumar.si y me dice recaudación de categoría A. Lo que voy a estar sumando va a ser la columna del neto, ya que es el único rango donde tengo los importes. Entonces acá vamos a colocar el rango primero de las categorías, ya que lo que me interesa depende de cada categoría, luego realizar la suma. Entonces primero busca la columna categorías, aquellas categorías que hagan referencia a esta celda, y por último va a estar sumando, fíjense que me dice rango suma, va a estar sumando la columna del neto. Y como esto ya tiene los rangos, tienen los nombres, directamente hago autollenado, ¿sí? Siempre tengan presente, en los rangos todos tienen que tener la misma cantidad de celdas. Y acá voy a copiar y pegar y voy a hacer una que sea obras sociales. Y ahí recaudación por obra social.
Estas tablitas las tienen que armar porque no estaban creadas, así que las tenemos que armar de cero. Fíjense que lo que hice para hacerlo bien sencillito fue seleccionar esta tabla que ya estaba armada, clic derecho, elegir la opción copiar, ir abajo y en una celda hacer clic derecho y pegar. Y después lo único que hice fue seleccionar donde están los porcentajes y suprimir esas celdas para no tener que hacerla toda de cero. Las voy a esperar a que tengan estas dos tablitas armadas. Una vez que las tenemos, acá ponemos contar.si, porque quiero saber cuántas veces aparece la obra social. Esto voy a poner obra social y el criterio. Fíjense que no hace falta bloquear nada. Acá, por ejemplo, me aparecen porcentajes porque no tenemos que olvidarnos que la celda que yo había copiado antes tenía el formato porcentaje. Entonces lo que hace es devolverme eso mismo. Lo que tenemos que hacer es, donde tenemos el grupo número, que desde ahí le damos el formato a la celda, lo cambiamos y le ponemos número. Y desde acá le voy a disminuir los decimales, ¿sí? Sí o sí tenemos que hacer este cambio. De la lista seleccionamos primero la celda y después de la lista desplegable lo cambiamos a número. Y con este botoncito le sacamos los decimales que sobran.
¿Cómo vamos? Bien, para la recaudación de obra social, ahí vamos a estar utilizando sumar puntos. Obras sociales, nuevamente. Selecciono el criterio correspondiente y el único rango que tengo con los valores es el del neto. Igual que pasó con el anterior, le cambio el formato a número y acá le puedo dar el formato moneda, ya que es dinero. Vamos a agregar acá algo pequeñito, vamos a decir, bueno, cantidad de empleados sin hijos. Vamos a poner, sí, cantidad de empleados sin hijos. Y acá en este caso me tiene que contar aquellos empleados que no tienen hijos. Entonces vamos a poner contar punto sí del rango de hijos, que me cuente aquellos cuya celda tienen escrito el número 0.
Y bueno, en este caso devuelve 7. Bueno, este ya estaría terminado después de lo que le agregamos. Fíjense que agregamos estas 2 tablitas para categoría y otras 2 tablitas para obra social. Y un enunciado más para cantidad de empleados que no tienen hijos. Y este ya estaría. Finito. ¿Alguna duda que haya quedado con este ejercicio? ¿Algo que no se haya entendido? Very good, very good. Bueno, vamos al que sigue. En el caso de práctico 26 es exactamente muy similar. Una vez tengan abierto el 26, me avisan. Así podemos hacerlo. Por lo menos empezarlo. Bien, very good.
Bueno, tenemos una situación similar a como teníamos en la planilla anterior. Tenemos acá una tabla con información de productos, un año, mes, unidades y un importe. Después tenemos vendedor y porcentaje de vendedor. Y me dice, resolver la columna de importe de acuerdo al nombre del producto y la cantidad de unidades vendidas. Entonces tenemos que tener en cuenta el valor de dicho producto para después multiplicarlo por la cantidad de unidades. Entonces tenemos lo siguiente. Me dice que si el producto es gaseosas, entonces será, bueno, este no tiene los importes actualizados, 50 por las unidades, o sea, 50 por unidades. Y lo mismo para cada producto. Si el producto es arroz, entonces será 27 por las unidades, por unidades. Si el producto es vino, entonces y lo mismo hasta el último producto. Caso contrario, que hayamos cargado un producto inexistente, será 0. Entonces acá vamos a hacer un poquito más grande la celda, me voy a acercar. Igual que habíamos realizado en el ejercicio anterior, fíjense que tenemos, cambia el precio de cada una, pero todo se multiplica por la misma celda que son las unidades. Entonces acá vamos a ponerle sí. Productos es igual a gaseosas. Entonces vamos a colocar el importe. Igual que en el caso anterior, simplemente voy a dejar una sola celda, ya que todas se multiplican por las unidades. Entonces voy a colocar simplemente ese dato. Si los productos es igual a arroz, entonces será este otro importe. Y así vamos con cada uno. Siempre la misma celda, siempre por A2. Acá tenemos el vino. Y harina. Caso contrario, 0. 1, 2, 3, 4. Lo más probable es que acá
por ejemplo, cerré los paréntesis, me falta multiplicarlo por la cantidad de unidades. O sea, una vez que cerramos el paréntesis, lo multiplico una única vez por las unidades. Voy a hacer autollenado. Puede ser que haya uno que me dé 0. Ese ya lo tengo previsto. ¿Cómo vamos hasta este punto? ¿Se entiende? Más o menos. Lo voy a dejar un segundito acá en la pantalla. El error lo tengo, me devolvió 0 porque hay un error en la función. Uno de los mayores errores, aparte del espacio en blanco, que uno por lo general deja en las celdas, es el siguiente. Este error se puede dar no solamente si yo escribo, entre comillas, el nombre del producto, sino que si selecciono, por ejemplo acá, la celda correspondiente y hago autollenado, también me va a estar generando, o sea, me va a estar devolviendo 0. El problema es el siguiente. Nosotros al escribirlo le estamos diciendo a Excel que estamos buscando esta palabra. No importa si está en mayúscula o minúscula, ya que si yo pongo acá, por ejemplo, gaseosas, todo en mayúscula, igualmente me lo va a estar devolviendo, o sea, lo va a encontrar y lo va a estar haciendo el cálculo matemático. Lo mismo si estuviera todo en minúscula. Hace exactamente lo mismo. El tema es el siguiente. Yo tengo que tener en cuenta, lo que se fija Excel es la cantidad de caracteres que hay. ¿Qué quiere decir? Vinos es la única que me da error. Entonces, como yo les había comentado antes, lo primero que hacemos es verificar si hay un espacio dentro. Entonces vemos que hago doble clic y no hay ningún espacio en blanco. Entonces, ahora, yo sé que el error me aparece, lo tengo en esta celda, en esta otra, en esta otra. ¿Cómo hacemos para corregirlo? Lo que voy a hacer es, me voy a ir a la primera fila. O sea, no voy a entrar en la celda donde veo que está el error. No, me voy a ir a la primera fila y acá es donde voy a revisar la función. Porque yo después, una vez que lo arreglo, yo después tengo que hacer autollenado. Porque si hay una que está mal, tengo que asegurarme de corregir todas. Y no voy a ir individualmente corrigiendo solo estas que están acá y dejar las demás con el error. No, voy a la primera, corrijo y después hago autollenado. Como el error se encuentra en la palabra vinos, yo no voy a revisar todo. Lo primero que voy a hacer es ir al apartado donde está el error. O sea, el problema está acá. No me está devolviendo el resultado. El error es muy simple. Acá en la tabla, yo escribí las palabras tal cual me aparecieron en la tablita auxiliar. Gaseosas, arroz, arroz, vino, vino, harina, harina. Y si yo me voy a la tabla para ver la lista de los productos, podemos ver un detalle. Tenemos la palabra vinos con S al final. Y acá en la tablita dice vino solamente.
Entonces, si yo seleccioné la celda donde está escrita la palabra, para ahorrarme esto de escribirlo, tengo que corregirlo acá. En este caso, como yo lo escribí manualmente dentro de la función, hago la corrección acá. Una vez que le agregué la S a la palabra vino, vuelvo a hacer el autollenado y fíjense cómo ahora devuelve el resultado. Y si yo tomé como referencia esta celda, acá le hago doble clic y le hago la corrección. Y le agrego la letra que falta. Por eso, como les comentaba antes, una vez que detecto un error, me fijo si tiene espacios en blanco, eso es lo principal. Después el tema de otro error puede ser que me haya olvidado de utilizar las referencias absolutas y no bloqueé la celda. Y lo que tengo que hacer es, de toda la función, ir primero a la parte donde está mal, la parte que me devuelve el error. Si veo que esta parte está bien, significa que ahora sí tengo que revisar la función toda desde el principio. Y la última que voy a resolver va a ser la columna del porcentaje de vendedor. El resto no lo voy a resolver yo, se los voy a dejar a ustedes de tarea. Entonces, para el porcentaje de vendedor me dice que averiguar el importe a cobrar por cada vendedor, que se regirá por los siguientes porcentajes. Entonces me dice que si el vendedor es Aparicio, entonces calculamos el 15% del importe. Yo tengo que tomar como referencia la celda del importe para poder calcular la comisión que le corresponde. Y lo mismo, si el vendedor es Cuba, entonces, tengo un problema con esta palabra, calculamos el 10% del importe. Caso contrario, igual que en el anterior, lo vamos a dejar en 0. Entonces, esto que yo estoy armando en el bloc de notas no es obligatorio que ustedes lo hagan, pero quizás escribiéndolo o armándolo en un papel nos resulta más cómodo de entender cómo armar la función, porque sabemos que acá tenemos 1, 2, 3, 4 sí que vamos a estar abriendo, y este sabemos que va a ser el valor falso. Y acá, por ejemplo, me doy cuenta que tenemos un porcentaje, pero siempre se va a estar calculando sobre el importe. Por lo tanto, como la celda del importe es la misma, yo voy a poder hacer el cálculo al final de todo, una sola vez. Entonces, si el vendedor, como tengo todo texto, es igual a Aparicio, entonces será el 15%. Si el vendedor es igual a Cuba, entonces será el 10%. Si la celdita del vendedor es igual a Ramos, con Castel primero, si es igual a Castel, será el 13%. Y si el vendedor es igual
agarramos el 17%. Una, dos, tres, cuatro. Y esto lo multiplicamos por la celda del importe. Como les comentaba antes, fíjense, es lo mismo. Sí, paréntesis F2 igual. Sí, paréntesis F2 igual. Y se repite. ¿Alguna duda que haya quedado? Con esta tablita. Ahora eso lo pasamos a porcentaje. Lo pasamos a formato moneda. Porque hacia la comisión es el dinero que después se le va a dar a los empleados, como un extra. Una vez que tengan armada, o sea, que ya tengan resuelta la tablita de arriba, abajo van a tener lo siguiente. Una tablita que dice contar las veces que aparecen en la primera columna cada uno de los productos, utilizando la función contar.si. Después abajo, sumar el total de la columna unidades de cada producto usando la función sumar.si. Después me dice que con los datos obtenidos en el punto anterior, o sea, la información de esta tabla, realizar un gráfico de columnas 3D y llevarlo a una hoja nueva. En la hoja número 2 vamos a hacer un clic y acá continúa para que no sea tanto en una sola hoja. En la hoja número 2 tenemos lo siguiente: averiguar la recaudación de ventas de cada sucursal y la recaudación de cada empleado. Acá no nos dice cuál es la función que tenemos que utilizar, pero no se olviden que siempre que se hable de recaudación es una suma. Después, acá tenemos las funciones de estadística, máximo, mínimo y promedio. Y acá abajito un par de enunciados: contar aquellos productos cuya cantidad de unidades sea mayor a 500 y calcular la recaudación de los productos que sean gaseosas
y de la sucursal norte. Entonces acá ya les va diciendo cuál es la función que tienen que usar en cada una. Eso se los voy a dejar a ustedes de tarea para que vayan practicando.